Muchas voces. Muchas voces. Un solo mensaje. Solo mensaje. Despertar. Om Radio. Muchas voces. Muchas voces. Un solo mensaje. Solo mensaje. Despertar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica con su amigo Dr. José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto estar con ustedes y platicar de las 5 leyes biológicas descubiertas por el eminente científico Dr. Rutger Herrhammer, en el cual tuvimos la enorme fortuna de haber sido su alumno y de estar con él en una estancia en Málaga, España, en el 2002, y tuvimos la gran sorpresa de que pues tuviéramos la fortuna de estar con él y de que nos compartiera sus conocimientos. Bien, pues el día de hoy vamos a platicar de la epilepsia y las 5 leyes biológicas, o bajo la ciencia curativa germánica. La ciencia curativa germánica habla de 5 leyes biológicas. Todo proceso de enfermedad se rige bajo estas 5 leyes. Por más de 40,000 pacientes que él pudo validar sus 5 leyes, en ningún caso se comportó de diferente manera. Él había estudiado física, teología y medicina. Al estudiar física y terminar la carrera de física, se da cuenta el enorme peso que representa el llamarle algo ley, como la ley de gravedad, que a través de cientos de años hemos comprobado que se cumplen en el 100% de las veces que se quiere validar. Esto es que la ley de gravedad dice que si un objeto es suspendido en el aire, este se va a caer tantas veces como se haga el experimento. De esta manera, las 5 leyes son 100% científicas, validadas ya en universidades y que se cumplen en el 100% de los casos que se desee validar. De manera que la primera ley biológica de la ciencia curativa germánica dice así: toda enfermedad se inicia después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Tiene que tener estas 3 premisas para que este evento conflictivo sea denominado DHS. Síndrome Dirkhammer, en honor a la muerte de su hijo Dirk, y por el que él comenzó con cáncer de testículo al morir su hijo, y la esposa, siendo oncóloga, con cáncer de mama. De esta manera, la primera ley, llamada ley férrea del cáncer, tiene que tener estas 3 características: sorpresivo, dramático y guardado en aislamiento. Este evento impactante, a pesar de que es recibido a través del estado mental, emocional de la persona, hay una parte biológica que es la que dispara o inicia lo que
hoy en la medicina convencional hemos llamado enfermedad. Sin embargo, para él es un programa especial, sensato, inteligente, que tiene la madre naturaleza con un fin determinado. Y la segunda ley dice que todo proceso de enfermedad es un evento o un suceso bifásico siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. ¿Qué significa esto? Que el ser humano está en un equilibrio permanente y que este equilibrio se rompe cuando aparece el DHS. Y esta interrupción, que por la mañana está en simpaticotonía 12 horas y por la noche está en vagotonía, queda en una simpaticotonía permanente o predominantemente simpaticotónico después del DHS, del choque biológico. Este choque impacta la psique, el cerebro y el órgano, y en estos tres áreas va a discurrir, a correr este programa de dos fases. De manera que una fase simpaticotónica hasta que se llegue a la solución del conflicto, que se llama conflictólisis. Después pasa a una fase vagotónica alargada. El tiempo que duró la simpaticotonía es el tiempo que va a durar la vagotonía, dividida en dos: una fase vagotónica A, una crisis epileptoide o crisis curativa, y una fase vagotónica B. La primera es una fase inflamatoria, la fase posterior a la solución del conflicto A o fase vagotonía A, fase caliente, es una fase inflamatoria, es una fase exudativa, es una fase donde hay infecciones, donde hay dolor, donde hay molestias, y que muchas veces el porcentaje muy alto, ahí encontramos los procesos de enfermedad. Después aparece un pico de simpaticotonía, que en realidad es una crisis curativa, una fase de diuresis, para llegar de nuevo a la fase vagotónica B, donde empieza la cicatrización, la restauración, la reparación de los tejidos para regresar a la normalidad. La tercera habla de la correlación entre el evento impactante conflictivo, entre la zona del cerebro en el que está ligado, a través de la evolución de los miles de años de la especie, después el área del cerebro a qué órgano rige, y este órgano a qué tejido embriológico pertenece o cómo está conformado embriológicamente, y cómo se comporta tanto en la fase de conflicto activo, fase fría o de simpaticotonía, y cómo se comporta este tejido en la fase vagotónica, fase de curación o fase caliente. La cuarta ley habla que los microorganismos no son responsables de la enfermedad, que los microorganismos, hongos, micobacterias, bacterias y virus, estos últimos, considera que muchos de los virus es muy posible que no existan, pero que a pesar de que existiesen los virus, las bacterias, que sí existen, los micobacterias, los hongos, estos, en la cuarta ley, demuestra científicamente que no son responsables de la enfermedad y que van a estar siempre, sin lugar a dudas, expresándose en la fase vagotónica o en la fase inflamatoria, y que es ahí donde van a actuar como barrenderos, como obreros, como destructores, como constructores, como demoledores, como simbiontes que actúan al unísono que en el organismo para ayudar a pasar el proceso vagotónico o de degradación y restauración para regresar a la normalidad. Y la quinta ley habla del sentido biológico, de la necesidad biológica, de que todo es un programa especial, de que todo es un programa inteligente, que la madre naturaleza a través de miles de millones de años ha dejado en el cerebro como un computador, con un software capaz de tener acciones para mantener la supervivencia o la vida tanto como sea posible, para la evolución de la especie. De esta manera podemos entender un sinfín de patologías. Y el día de hoy quería compartir con ustedes el concepto de parálisis facial. La parálisis facial le denominamos periférica, también idiopática porque no conoce el origen, la medicina convencional, o también le llama parálisis de ver. Y está caracterizada por la incapacidad de mover la musculatura de un lado de la cara.
Se considera también una neuropatía periférica desmielinizante, idiopática, es decir, que no se sabe el origen de esa parálisis. Ocurre curiosamente de manera súbita y muchas veces, la mayoría de las veces, hay recuperación casi siempre total, aunque sin tratamiento adecuado, o bien puede ser muy lento, o bien no recuperarse del todo, dejando secuelas, o puede tener recaídas, dejando paralizada la mitad de la cara. Es considerada, ya lo decía yo, como una neuropatía cuando se presenta también y se asocia a nervios craneales. Hasta el día de hoy en la medicina convencional se desconocen las causas, se piensa que en el desarrollo interviene una respuesta de tipo autoinmune o una infección de tipo viral. Estas dos teorías son solo teorías. El virus efectivamente trabaja en el ectodermo, pero siempre va a trabajar para ayudar a restaurar o reparar los tejidos. Y la respuesta inmune, el doctor Hammer pone en tela de juicio la existencia de un sistema llamado inmune, defensivo, y máxime un sistema que se ha vuelto loco, desquiciado, y se ha vuelto contra nosotros, y ahora nos está atacando, nos está agrediendo y está enfermando. Eso verdaderamente para los descubrimientos científicos de las 5 leyes es imposible. En el 90% de las lesiones del nervio facial se presenta un proceso motor que paraliza las estructuras de movimiento en la mayoría de los casos. Y hay hay algunos sinónimos que se le han dado a la parálisis facial, como también parálisis periférica, parálisis idiopática o parálisis de Bell. No hay predominio en niños, es de menor frecuencia, es de mayor frecuencia en los adultos. Tiene que ver con situaciones que vive biológicamente más el adulto. Se supone que en edades infantiles, desde la medicina convencional, se le han atribuido temas de tipo congénito. Hay compromiso en oído u otógeno, es decir, puede haber otitis media, mastoiditis o inflamación del mastoides, puede haber supuración, secreción, una inflamación llamada laberintitis, una otitis externa necrosante, puede haber también efectos traumáticos involucrados desde la medicina convencional en golpes o estructuras o fracturas a nivel de cráneo, de heridas penetrantes como arma de fuego. Ahí puede ser traumático, esta sí es una de las causas que las 5 leyes del Dr. Hammer y la nueva medicina no cuestionan y consideran que es posible las enfermedades por traumatismos. También es considerado a esta patología agregados de tipo viral como poliomielitis, encefalitis, parotiditis, mononucleosis, sarampión, herpes. Vuelvo a repetir, esta es una teoría más de la medicina convencional y que no es aceptada o tomada en cuenta bajo las 5 leyes de la ciencia curativa germánica. También hay aparentemente agregados como fiebres o enfermedad de Lyme o enfermedad de Hereford, que están agregados aparentemente con este tipo de parálisis facial. Sin embargo, estos son, vuelvo a repetir, teorías completamente puestas. Hay otras patologías en las cuales la medicina, o otros caminos en los cuales la medicina ha buscado, como el tema congénito, como los neuromas faciales o tumoraciones, síndrome de Guillain-Barré,
miastenia gravis, esclerosis múltiple, hemiplegia, aplicación de anestésicos en la zona del nervio facial, parálisis de Bell o de Merkerson-Rosenthal y trastornos vasomotores. Todos estos están de alguna manera relacionados a esta patología. La única que la ciencia curativa germánica pudiera decir que están dentro del mismo grupo son las esclerosis múltiples o las enfermedades de tipo paralizante. Hay considerado como varios tipos de lesión del nervio facial, como neuropraxia, es decir, pérdida temporal de la conducción nerviosa causada por un bloqueo del nervio sin daño estructural, la cual es reversible. La axonopmesis, que es una lesión de mayor grado, caracterizada por daño irreversible del axón, por una presión intensa con bloqueo para su nutrición. Hay pérdida de la vaina y de mielina y degeneración distal del sitio de lesión. Y la neuromesis, que es una lesión del endeuro causado por una presión tan intensa que incluso el nervio seleccionado daña todo el tronco nervioso. Su etiopatogenia de la parálisis dentro de la medicina convencional no se sabe. Las causas consideran agregados como procesos inflamatorios, infecciosos, de oído, fracturas, neoplasias, un sinfín de posibilidades en las cuales nada está claro. Y la sintomatología pues es muy clara. Puede ser lesiones como incapacidad para fruncir la frente, párpado caído, incapacidad para cerrar el ojo, pérdida asimétrica del tono de los músculos faciales, incapacidad para inflar o silbar o insuflar las mejillas. A la hora de silbar no se puede silbar por la falta del tono muscular, comisura de la boca caído o boca caída, incapacidad para sonreír o para fruncir, la cara es flácida, la sonrisa es asimétrica. Básicamente son síntomas clínicos de la parálisis facial. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con ustedes. No se vaya, está bueno el tema. Estamos hablando de parálisis facial. Regresamos aquí en On Radio, transmitiendo pura energía, conciencia curativa biológica y las 5 leyes. No regresamos, no se vaya. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar? Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de 1,5 billones de habitantes y tuvo más de 81,000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69,000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55,000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi 1,5 billones de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India?
El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara 3 glóbulos diarios por 3 días y repitiendo la dosis al mes todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna, es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente. Te repito el remedio, Arsenicum album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días. Repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando Brillone alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Farmacia Homeopática Biomedic. Estamos con ustedes aquí transmitiendo desde nuestras instalaciones en la ciudad de Puebla, donde estamos dando consultas en la 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista, Puebla de Los Ángeles, transmitiendo inalámbrico desde una oficina para un radio, donde están las cabinas de transmisión, aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica, hablando de la parálisis facial. Recuerden que estamos dando consultas aquí en Puebla, pero que ahorita por la contingencia estamos dando consultas vía online. Pónganse en contacto con nosotros al teléfono 240-7482 para hacer una consulta en la que usted pueda agendar aquí en Puebla. Estamos haciendo las consultas espaciadas. Y también mándenos un WhatsApp por si quiere consultas vía online al 22 15 32 23 83 o bien al 22 21 40 06 45. Anote usted por si quiere consultas, que le compartamos la melodía del Dr. Hammer, mi amada estudiante, o bien para que usted se ponga en contacto con nosotros y esté en una lista para enviarle información en breve de los cursos que se van a dar online o cuando se abra ya la posibilidad en forma presencial. De manera que usted nos puede llamar al 22 21 40 06 45 si es fuera de la República Mexicana, más 52 1. Y al otro teléfono que tenemos de Conciencia Curativa Biológica, 22 15 32 23 83. Bien, estamos hablando de la parálisis facial y retomamos brevemente, hablábamos de las 5 leyes en el primer intermedio y hablábamos de la patología como tal, de la parálisis facial, y vamos a repetir los síntomas para que usted los ubique de una parálisis facial. Va a haber
una incapacidad para fruncir la frente. Puede tener la persona párpado caído o incapacidad para cerrar el ojo, resultante en una irritación. El ojo se pone rojo o hay un lagrimeo involuntario. Pérdida asimétrica del tono de los músculos faciales, con incapacidad para inflar las mejillas, con incapacidad para silbar, para sacar el silbido que antes lo podría hacer, boca caída o comisura facial caída, incapacidad para sonreír o fruncir la boca. La cara va a estar pálida, asimétrica, y vamos a tener una situación en la que esta simetría va a quedar muy clara de cómo se presenta, porque va a haber una imposibilidad de movimientos voluntarios, pero a las 6 vi que está el de Uruguay. musculares voluntarios del lado afectado. Va a haber desviación de la comisura labial del lado contrario a la lesión, y si la lesión está por debajo del agujero estilo mastoideo, solo existirán alteraciones motoras con base a la inervación muscular. Estamos hablando de la parálisis facial desde las 5 leyes de la nueva medicina del Dr. Hammer. Cuando la lesión se encuentra por arriba de la cuerda del tímpano, hay ageusia, o pérdida de la sensibilidad, hipoestesia térmica de los tercios anteriores de la lengua del lado paralizado. Va a tener dificultad al tragar, la lengua va a estar dificultad para moverla o meterla, va a disminuir el reflejo salival, el pronóstico no es adecuado, puede estar ya sea con lagrimeo involuntario o con cialorrea, salivando, no va a poder contener, lesión por arriba del nervio del músculo del estribo, va a haber hiperacusia, gialcusia, lesión por arriba del ganglio geniculado, va a haber disminución de la secreción lagrimal del lado paralizado. Y pues los diagnósticos básicamente se hacen a la inspección de la evidencia clínica de la parálisis facial, con todos los síntomas que ya dimos. Pueden hacerse estudios de tipo muscular, electromiografías, para demostrar el bloqueo de la conducción nerviosa. Se pueden hacer algunos otros estudios de tipo cuantificación viral, pero en realidad el cuadro clínico es suficiente para ver a la exploración física como a la observación se pueden dar estos síntomas clínicos de la parálisis facial. El tratamiento desde la medicina convencional ha sido dar esteroides, prednisona por ejemplo, dar tratamientos de tipo antiviral como aciclovir. Desde la medicina convencional no coincidimos con este protocolo. Se dan lubricantes oculares oftálmicos para la lesión por el ojo. Se ha propuesto tratamientos quirúrgicos. Básicamente lo más que ha desarrollado la medicina y ha sido muy avanzado ha sido la fisioterapia, la rehabilitación a través de fisioterapia, y va a haber siempre secuelas. Es posible que haya muchas secuelas si no se hace el tratamiento adecuado. Los pronósticos de recuperación son a largo plazo, básicamente. Sin embargo, dentro de la medicina, vamos a decirlo, las 5 leyes biológicas y las terapéuticas que pudieran estar en acorde o en armonía o en sincronía con las 5 leyes, tiene una verdadera respuesta de suma importancia. ¿Cuál va a ser el conflicto biológico relacionado con la parálisis facial? El conflicto biológico va a estar relacionado con un conflicto biológico de quedar en ridículo, de que una persona sea puesta en evidencia o ridiculizada. Un conflicto, le decía el doctor Hammer,
de perder la cara, de pérdida de la dignidad, de ser un objeto de burla. Esta parálisis facial, o este tipo de conflicto más bien, a menudo puede ser dado por recibir una bofetada en la cara, a menudo una primera vez en la vida en forma real y luego ya sea en forma figurada, en forma simbólica, ante un insulto, sentir que uno pierde la cara, haber sido tomado como un tonto. Este primer DHS que pone al cerebro en un programa de alerta máxima involucra situaciones en las que el individuo es realmente abofetado en público o humillado, como un niño, un adolescente, la mayoría de las veces en la escuela. Tales situaciones a menudo han sido acompañadas de un gran sentimiento de impotencia y miedo, involucrando principalmente los músculos faciales que recibieron la bofetada en la cara. Vamos a ver que en la fase activa de conflicto se va a presentar una parálisis repentina y aguda de los músculos de la cara, generalmente unilateral, solo un lado de la cara, más frecuente del lado izquierdo. En casos extremos, una apertura más amplia entre los párpados, el ojo no se puede cerrar, lo cual causa una irritación, y posiblemente haya un círculo vicioso, una recaída en la cual el paciente se siente juzgado por la forma en que la gente lo mira, por su apariencia asimétrica, y eso puede ser un puente, un riel que esté generando recaídas de conflictos en la parálisis facial. De manera que la parálisis facial tiene esta sintomatología en cuanto a la imposibilidad de subir las cejas, cerrar los ojos, mover la mejilla, sonreír, mover los labios. Y hay un pensamiento muy bonito de Hipócrates que decía: ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para hacer buenos los límites establecidos en la naturaleza. De manera que esta parálisis de los músculos faciales, este síntoma frecuente de caída de la comisura, de la boca, en el lado afectado, van a ser parte de dificultad para una expresión, o cerrar o un ojo, sonreír, o soplar o silbar, va a verse imposibilitado. Puede haber lagrimeo involuntario, salida de saliva involuntaria, dolor mandibular o retroauricular. Pero, ¿qué sentido biológico tiene esto? Mediante la parálisis de la cara se adopta una cara de póker, o una cara rígida, sin expresión, en forma de careta. Ya no se deja ver nada, así todavía uno puede ganar el juego. Recordemos que el sentido biológico de cada programa especial, sensato, inteligente, que tiene la madre naturaleza, va a permitir una jugada más para la supervivencia de la especie. De esta manera, nuestro rostro siempre va a ser la expresión del alma. La expresión facial transmite muchas emociones y es una manera de poder relacionarnos más allá de las palabras. Engloba un sistema de comunicación integral profundo de nuestro ser. Cuando alguien tiene una parálisis facial, decimos que ha perdido la cara, que ha perdido la dignidad, que le han visto la cara. Sin lugar a dudas, con la acupuntura es una terapéutica que ha demostrado tener una respuesta bastante rápida, bastante inmediata, en la que se pueden utilizar puntos de acupuntura que puedan resolver en una situación bastante rápida la situación de la parálisis. Dentro de la medicina tradicional china está la acupuntura humana, que se utiliza de forma adecuada. Hay una variante de la acupuntura con electroestimulación, que también es una terapéutica excelente que puede utilizar el médico que está viendo al paciente de parálisis facial. También se puede utilizar una técnica que se llama moxibustión, que se aplican calor en forma con un puro de artemisa en puntos de acupuntura. También hay una técnica muy bonita que aprendí, que es una técnica japonesa que se llama mogusa, que es una técnica de, en los puntos de acupuntura, hacer puntos, pequeños conos de artemisa, los cuales se prende con un incienso y genera pequeñas, ligeras quemaduras, sin llegar a ser quemaduras, o pequeñas irradiaciones de calor intenso
en el punto de acupuntura. Y no podemos dejar de fuera uno de los sistemas médicos hoy por hoy más sobresalientes, junto con la acupuntura, que es la homeopatía. La homeopatía tiene medicamentos de mucho poder, hay que individualizar cada caso, hay que ir a la valoración de la historia clínica, de esa tribuna libre que el paciente exprese sus sentimientos, sus emociones, sus conductas mentales, su conflicto, qué sintió en el conflicto, cómo es su estatus de personalidad, cómo se comporta ante una situación inesperada, y toda esta situación va a ser resumida en una imagen medicamentosa llamada similibus, y dándole el medicamento adecuado, unitario para él, va a ser muy importante recuperar la función de la parálisis. Sin lugar a dudas, dentro de las 5 leyes biológicas, necesitamos que el paciente sepa el conflicto, que ubique el conflicto, qué conflicto biológico referente a sentir una bofetada, a sentir un insulto, haber sido tomado como un tonto, haber sido humillado en público, haber sido dándole una bofetada en su parte de la dignidad, haya sido el que le haya causado esta parálisis. Y este paciente tiene que, ubicar cuál es el conflicto, 2, ayudarlo a que lo saque, evitar recaídas para entrar a la fase de vagotonía. En la fase posterior a la conflictólisis, vamos a tener que va a haber un ligero empeoramiento de la parálisis facial, debido a que todas las funciones del organismo van a estar regidas por el cerebro. Y no solo va a haber un edema de la cara, también va a haber un edema en la fase vagotónica del cerebro. Y por este edema cerebral, donde está ubicado el foco de Hammer, va a haber una pequeña agravación visible en la parálisis facial en la fase vagotónica A. En la crisis curativa o en la crisis epiléptica vamos a tener contracciones faciales, es decir, vamos a tener tics, movimientos involuntarios motores faciales, y en la fase posterior a la solución del conflicto, la motricidad de los músculos regresa progresivamente a la normalidad. Muy a menudo desaparece por completo después de unos días o semanas o meses, y si entra en círculo vicioso puede salir adelante. Básicamente, este es el camino que corre la parálisis. Veamos brevemente. El conflicto es un conflicto motor de quedar en ridículo, un conflicto en el que nos han puesto en evidencia o nos han ridiculizado. Los tejidos que están involucrados son los músculos estriados de la cara, van a estar regidos por el ectodermo, control motor, y el mesodermo, nutrición. El conflicto biológico activo, en la fase activa de conflicto, va a tener parálisis facial de los músculos faciales, caída de la comisura de la boca, frecuentes alteraciones del ojo, va a haber imposibilidad de cerrar el ojo con irritación, va a haber cambios en las estructuras de la cara. Mediante la parálisis facial, recordemos que el sentido biológico es tener una cara rígida de póker, una cara en la que no ha pasado nada, en la que se ha quedado paralizada para no darle a la oportunidad a la otra persona que está haciendo la agresión, que sintamos debilidad ante una situación, y este síntoma frecuente de la caída nos va a dar esta situación de cara rígida de póker, ya que no deja ver nada. Así podemos ganar el juego ante esta situación inesperada. Y en la fase de vagotonía vamos a tener una nueva inervación. A veces la parálisis al inicio muestra un retroceso porque está en la fase de curación y hay un edema del cerebro, y después de la crisis, que son contracciones, calambres, movimientos involuntarios, vamos a tener la restauración total de la parálisis. A veces hay recaídas de conflicto, es importante tomar la lateralidad
para saber qué área y qué conflicto fue en relación a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestro padre, a nuestros familiares. Es importante el tema de la lateralidad. De manera que es aquí donde vamos a ver una respuesta importante en cuanto a las terapéuticas. Es viable también una terapéutica como las llamadas flores de Bach para mejorar el estado de ánimo, las emociones que están en comunicación. Sin embargo, recordemos que es un programa biológico y que no es por curar las emociones la que va a dar respuesta a que enfermemos. Sin embargo, mejorando las emociones sí podemos mejorar o accesar al cerebro, sí mejorando los estados anímicos, sí podemos llegar a modificar el software o el programa que está corriendo. De manera que es importante que el paciente sepa con mucha precisión qué conflicto biológico, qué momento impactante, cuál fue la fracción de segundo que golpeó su alma y que se sintió ridiculizado, que se sintió menospreciado, que se sintió que le estaban viendo la cara. A veces puede ser tan solo un comentario de la mamá, de la tía, de la suegra, de la esposa, que nos hacen sentir que perdemos la dignidad. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, de Los Ángeles, vía online. Pónganse en contacto con nosotros. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla y en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista. Y también para que usted nos agende alguna consulta online, 2221 4006 45, o bien Conciencia Curativa Biológica, 22 15 32 23 83. Síganos por todas nuestras redes sociales. Estamos dando consultas. Y bien, repasando entonces las 5 leyes en esta parálisis facial. La primera ley dice que tiene que haber un conflicto biológico inesperado, tomado por sorpresa y que no compartimos. El conflicto biológico de la parálisis facial es haber recibido una bofetada en la cara, perder el sentimiento de perder la dignidad, haber sido insultado, haber sido tomado como un tonto, sentir una humillación. Este es un tema en el que el paciente se siente menospreciado, pero ha perdido la dignidad. Recuerde que hay una segunda ley que expresa que en la primera fase de conflicto activo hay parálisis y en la segunda fase hay ligero empeoramiento, pero después se va restaurando poco a poco la motricidad, la conexión de los músculos, y en la crisis curativa va a haber movimientos involuntarios. La tercera ley habla de la conexión, que este DHS está en la corteza del cerebro, que rige a la fase motora de los músculos, y que en la fase activa de conflicto va a haber una pérdida de la función, como lo vimos en ectodermo, y que en la fase de curación va a haber restauración de ectodermo. La cuarta ley hablamos de los virus, que no son responsables de la enfermedad, que están ahí como constructores, como reparadores, como nuevos conectores, y que a pesar de que existiesen, porque ponemos en tela de juicio la existencia de todos los virus, estos serían para mejorar la fase de vagotonía, y no tendremos que darle ni grandes dosis de retrovirales ni grandes cantidades de cortisona. Y en la quinta ley ya platicamos con ustedes que el sentido biológico de por qué la persona ha tenido una parálisis, que es un tema de ha adoptado una cara de póker, ya no se deja ver esa debilidad y así puede ganar el juego ante esa cara rígida y estructurada. De manera que estas son las 5 leyes hablando de la parálisis facial, y pues nos vamos a despedir con mucho tiempo de anticipación, de manera que le invitamos a cabina que vuelva a poner los videos de salida que pasaron en intermedio, para que podamos cerrar el programa. Recuerde que nos sigue cada semana en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales, en Conciencia Curativa Biológica. Agenda tu cita
para consultas vía online 22 15 32 23 83, para que te compartamos la melodía del Dr. Hammer, o bien para que estés atento a nuestras transmisiones, a nuestros cursos, a nuestros congresos o cursos o invitaciones, tanto en el interior de la República como fuera del país. Te mando un abrazo, esperando que este video haya sido para ti de suma importancia. Si algún día tuviste, un familiar tuvo, o supiste de un vecino que tuvo parálisis facial, coméntale qué has visto el día de hoy en este video, que puede él sintonizar, coincidir. Recuerde que son leyes biológicas, son leyes inquebrantables, son leyes que son reproducibles en el 100% de los casos clínicos y que no falla. Pregúntele y se va a llevar una sorpresa enorme, o si usted recuerda, va a hacer memoria de cuál es el conflicto que usted vivió. Le mando un abrazo, sea feliz, siga con los protocolos establecidos, pero le pido un favor, no tenga miedo. El miedo le abre la puerta a la enfermedad. El miedo, el conflicto biológico que genera la neumonía es el miedo a ser enfermado, a ser invadido, a que amenace mi territorio, a que se enfermen mis hijos, a que sea amenazada mi familia, y esto es lo que genera en la fase de vagotonía una neumonía. Por eso no tenga miedo, esté tranquilo, siga su vida lo más equilibrada posible, lo más apegado a las normas, y le deseo que sea usted una persona muy feliz, muy alegre, y que siga adelante, que espere con paciencia. Esto va a acabar y va a seguir la vida normal. Trate de no angustiarse por la economía, porque la economía tiene que ver con un programa biológico de no tener que comer, y quien paga el pato en este programa biológico es el hígado. Entonces, estése tranquilo, siempre va a haber, bajo la mano de la divinidad, un platillo que comer. Le mando un abrazo, nos vemos hasta la próxima, aquí en Conciencia Curativa Germánica, haciendo feliz los corazones, aprendiendo las 5 leyes biológicas, en Om Radio, transmitiendo pura energía. Hasta la próxima. Aunado a las medidas sanitarias que ya conocemos y que son de primera y de vital importancia, existe un medicamento que se ha usado con éxito en la India para prevenir la expansión de la epidemia del coronavirus. El Ministerio de Salud en la India repartió masivamente un remedio homeopático que es de muy bajo costo y muy fácil de conseguir. Los resultados son realmente alentadores y se pueden comprobar con los datos de los siguientes países, con fecha del 25 de marzo. China tiene cerca de 1,5 billones de habitantes y tuvo más de 81,000 contagios. Italia, que tiene solo 60 millones de habitantes, tuvo 69,000 contagiados. Estados Unidos tiene 333 millones de habitantes y tenía 55,000 contagiados hasta el 25 de marzo. Pero sorprendentemente, India, un país en vías de desarrollo muy cercano geográficamente de China y con una población de casi 1,5 billones de habitantes, similar a la de China, solo tenía 562 contagiados. ¿Qué están haciendo en la India? El Ministerio de Salud de este país distribuyó masivamente un remedio homeopático denominado Arsenicum album en la potencia 30 centesimal, indicando que se tomara 3 glóbulos diarios por 3 días y repitiendo la dosis al mes todo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia. No es la primera vez en la historia que la gravedad de la enfermedad producida por una epidemia se logra disminuir considerablemente con el empleo de un remedio homeopático dado preventivamente a la población. De hecho, entre los médicos homeópatas a este remedio se le llama el genio epidémico. Encontrarlo es muy difícil, pero su utilidad es asombrosa. En la epidemia de la gripe española, en la que murieron 20 millones de personas, los pacientes tratados con la medicina convencional tuvieron un porcentaje de mortalidad del 30%, mientras que los casos tratados con la homeopatía redujeron el índice de mortalidad a 1.05%. En la epidemia del dengue se logró reducir la incidencia en los tratados con homeopatía hasta un 93%. Esta medicina que estimula las defensas del organismo específicamente para combatir los efectos de un posible contagio con coronavirus no es una vacuna, es decir, no puede evitar que el virus ataque tu organismo, pero sí puede darle a tu cuerpo la capacidad para combatirlo mucho más eficazmente.
Te repito el remedio: Arsenicum album a la potencia 30 centesimal, tomando 3 glóbulos diarios por 3 días. Repetirlo cada mes mientras dure el riesgo de la pandemia en tu población. También puede aumentarse la eficacia de esta prevención tomando Brillone alba a la 30 centesimal, 3 glóbulos por 3 días a los 15 días de haber tomado el Arsenicum y repetirlo el tiempo que dure el riesgo de la pandemia en tu localidad. Te insisto en que estos medicamentos se pueden tomar antes de contraer la enfermedad y por ningún motivo debes de dejar de seguir las indicaciones de las autoridades de salud ni de acudir a un médico si presentas algún síntoma. Porque cuidarnos está en nuestras manos. Más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud.